Y hoy hay un invitado especial. Aguantando esta historia, me estaba volviendo loco, no aguanté a jubilarme. Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Somos Facu y Sofi disfrutando el camino y hoy hay un invitado especial. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, Sofi, ¿todo bien? Acá estamos Sandro. con Sandro de 3 días viajando. Nos encontramos acá de casualidad en Parque La Prensa en Cuenca. Cuenca, exactamente. Nos conocimos en Cusco y bueno, la vida nos encontró acá en este momento, ¿no? Nuevamente. Sí. Y ahora también queríamos mostrarle un poco cómo viaja Sandro, ¿no? Que acá tiene su motorhome. Acompáñenos, así lo vemos un poquito. Acá vinimos a la tráfico, miren, acá está todo ploteada con todos los países que ha visitado Sandro en este viaje. Acá tiene el logo por si lo quieren seguir. 3 días viajando. Acá tiene YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, de todo. Está medio desteñido todo, pero bueno, el sol, el mal tiempo, la lluvia, todo se va desgastando, tiene un tiempo de vida útil y bueno. ¿Y Ushuaia hasta dónde querés llegar, Sandro? La frase está incompleta, iba a ser completa. Voy a contar algo que creo que no lo dije nunca esto. La frase iba a ser viajando de Ushuaia hasta el culo del mundo. Porque como no sé hasta dónde voy a ir y poner un nombre te ata. Te limita, ¿no? Te limita un montón. Aparte más, esto cambia permanentemente. La idea de arrancar de Ushuaia, como que arranqué para mi interior, sí, de Ushuaia. Estoy en Ushuaia, ahora puedo arrancar. Pero en el camino te dicen, ¿sos de Ushuaia? No. ¿Y para qué puse Ushuaia? Entonces me tomé una complicación, pero me incentivó para arrancar desde Ushuaia, que el año pasado llegué a Ushuaia. Vamos a ver un poquito el motorhome. Motorhome en el cual vivo. Quiero hacer esa diferencia porque, y una cosa es hacer un motorhome que está parado, que no tiene uso, que está todo impecable, todo prolijito, bien de exposición. Sí. Acá vivo día a día y está como está. Así que les pido disculpas, que van a ver lo que van a ver. Está bien, hay que mostrar. Entramos a la casa de 3 días viajando. Acá está, miren. Está muy prolija, pero bueno, está como está. Acá tenemos la tapita funcional, las 2 hornallitas, que es la cocina, con el hornito acá abajo. Acá tengo una mesita, que está con un palito. Que se pliega. Exacto, esto como para optimizar un poco el espacio. Yo salía con mi hijo, entonces Federico, uno de mis hijos, comía acá y yo me siento en la cama, que esa es mi cama, y apoyaba la comida acá. Esto se gira a 360, creo que quedó destrabado porque estábamos charlando recién con ustedes, esto lo giramos a 360, entonces uno se tira el asiento más para acá. Buenísimo. Y puede comer acá con el portón abierto, si llueve abrís la ventanita. Y después afuera, también te muestro, tengo para comer acá otra mesa más, que la bajamos de acá. Está buenísimo. Acá hay un cordón. Pero claro. Bueno, pero el 80% de las veces esta mesa la uso para trabajar. Pongo 2 mesas más, tengo 3 mesas. Pero porque bueno. Sandro también vende artesanías, ¿viste? Que no las hago yo, honestamente no tengo paciencia. Entonces inicialmente empecé a comprar la mercadería que vendo, que es acero quirúrgico, collares, anillos, pulseras, aretes. Compré mucho en Buenos Aires y con esto me alcanza para llegar, creo que hasta Colombia, y después veo cómo vuelvo. Pero bueno, en el camino vas viendo otras artesanías y de esa forma vamos aguantando esta historia que hay que bancarla más que nada por el combustible. No somos turistas, somos viajeros, por lo menos en mi caso no salgo a comer afuera, salgo que haya un intercambio, que también hago mucho intercambio. Eso te estaba por preguntar justo, ¿cómo haces? Porque vimos recién que no tenés baño ni ducha arriba de la tráfico. ¿Cómo haces? No, te cuento, tengo un baño químico que si querés subí que te muestro a un par de cositas más que al final no te mostré nada. Esta es mi cama, la de acá abajo, eso, a esa almohada colorinche que ven ahí, esa. ¿Se corre? Sí, correla. Sácala, ahí tengo algunos cachivaches que guardo ahí, pero mis pies van ahí abajo y mi cabeza acá. La cama que está acá arriba es donde dormía Federico, mi hijo, entonces la uso como mesitas de luz, apoyo toda la porquería, la apoyo ahí. Claro. Tengo esas 2 reposeras, que era una de mi hijo y una de la mía. Tengo un calefón acá, el tema de las luces. No sé si el tema de las luces, sí. Tenés paneles solares, ¿no? Tengo paneles solares, 2 paneles de 180. Y bueno, estas luces igual las tengo ligadas, que iluminan acá abajo de noche, ahora de día porque no se ve mucho, pero iluminan un montón. Entramos parados súper cómodos acá, como pueden ver. Sí, yo 1,90. A mí me sobra un montón de lugar todavía. Es alta la camioneta. Después, bueno, algunos chirimbolos que voy colgando, que todos son regalos de la gente, no compré nada. ¿Cómo surge el nombre? Bueno, la idea inicial, en un principio para entrar en YouTube y ver que había muchos viajeros y empecé a seguir a 2 o 3 y después YouTube te recomienda a otros, pero hay 2 o 3 que seguí mucho en esos 2 años y vi que había gente que andaba con un auto chiquitito, que se le rompía todo en todos lados, que conocía más mecánico que gente. ¿Quiénes son? ¿Se puede saber? Sí, viajaba la pena. Tienen un canal de YouTube, muestran sus vivencias, pero son felices los flacos y súper meritorio, porque después de 4 o 5 años los pibes le agarraron la pandemia en México. Digo, pucha, yo también lo puedo hacer. No esperé, no aguanté a jubilarme, me faltaban todavía 15 años. Así que me tomé esos 2 años de pandemia para hacer muchos planes y proyectos que no coincidió ninguno. Salíamos los 3, por eso somos 3 días. Días con Z, que es mi apellido, 3 días viajando, éramos los 3, mis 2 hijos y yo. Al final quedé Solari, el más grande nunca vino, y Fede, bueno, y a los 4 meses Fede se baja. Y bueno, la idea fue mía, y como siempre dicen mis hijos, vos andá,
cumplí tu sueño, es tu sueño, y andá y vivilo. La camioneta, la chata, que yo le digo la chata, funciona bien, así que vamos felices y contentos por el camino. ¿Tiene nombre la chata? La chata. ¿Pero cuántos años hace que saliste de viaje? Y ahora en diciembre van a ser 3 años. Feliz y contento de la vida, pero súper feliz, con la libertad que jamás tuve en mi vida. Bueno, y contanos un poco qué es lo que te motivó a viajar. La realidad que muchos viajeros me dieron la posibilidad de ver lo que hacían, y con mi vida anterior, como siempre digo, la verdad que muchos años de trabajo, de sacrificio, esfuerzo, criar mis hijos, me estaba volviendo loco, honestamente. La pandemia me alteró, me puso más loco todavía. Mis hijos grandes también, yo había criado, íbamos a salir los 3, o sea, todo me cerraba para hoy estar acá. Bueno, me tocó estar solo. ¿Vos compraste este motorhome o ya Sí. lo tenías de antes? No, compré la camioneta, como te había dicho, tenía un trabajo que cobraba buen dinero, me focalicé, me puse en la cabeza que me tenía que comprar lo que me pudiera alcanzar. Eso es lo importante, ¿no? Focalizarse para cumplir lo que uno quiere. Exactamente, focalizado que me tenía que comprar una camioneta. ¿Me podía haber comprado algo mejor? No sé, creo que sí. Pero tampoco me quise gastar todo el ahorro para poder salir con un ahorro en el bolsillo, como quien dice, y estar tranquilo. Pero a ver, la gente siempre dice, che, no tenés baño, no tenés ducha. Sí, tengo un pote ahí chiquitito que lo uso cada tanto, si no voy a estaciones de servicio, en los hoteles cuando paro, o pido en alguna plaza siempre un baño, ¿sí? No pasa nada. Por ahí la ducha cuesta un poquito más, pero nadie te pregunta si sos feliz. Y la realidad pasa por ahí, creo, ¿no? Más allá de lo que tenés, sos feliz, loco. Podés tener un palacio y por ahí no sos feliz. Bueno, qué bueno, Sandro. ¿Y le contás un poco a la gente cómo haces para sustentar el viaje? Yo trabajé casi 30 años para una empresa como vendedor. Uno como vendedor creo que lo lleva adentro, entonces sigue vendiendo. Intenté hacer algunas artesanías en mi casa, no tuve paciencia y me fue más fácil comprarlas y venderlas. Ese es el 80% más o menos del ingreso. Después, ¿qué pasa? Si quiero ir a un hotel, si quiero hacer una excursión, que muchas veces hago excursiones, yo no soy turista, no las pago honestamente, pero generalmente hago mucho intercambio. Y ese intercambio es un dinero que uno no paga. Claro, claro, todo suma. Bueno, y contanos un poco cómo se le carga luz a la camioneta. Todo lo que es luz lo tengo ligado a la camioneta, a la batería de la camioneta. Estos días nublado así a las 5 de la tarde ya no tengo 220. Entonces prácticamente uso los paneles solares, que son 2 paneles de 180. Que están acá arriba. Exacto. Y después, bueno, con el equipo del MPP solar, este equipo dicen que es muy bueno, pero bueno, a mí mucho no me funciona. De todas maneras, lo único que tengo conectado ahí es la ladera, porque ahora la tengo desenchufada, y tengo acá una zapatilla donde enchufo básicamente el celular y un cargador externo que siempre lo tengo para no quedarme sin celular. Porque a las 4 o 5 de la tarde, salvo que haya mucho sol, me puede durar hasta las 7 o 8. Y eso es un gaje de viajero, ¿no? Porque uno piensa que por ahí que... Bueno, él porque tiene todo esto, ¿no? Nosotros no lo tenemos porque viajamos de otra forma. Pero es como en casa, ¿no? O sea, Tal cual. Hay que limpiar. Tal cual. Esto es muy funcional, muy básico. Cama, un poco de luz. El calefón, que no lo uso hace un montón. Acá abajo tengo 3 bidones, 2 bidones de 25 litros y uno de 25 de Zagota, aguas grises, y 2 aguas claras para lavarme la cara, los dientes, los platos. Muy básico. A veces conviene comprar comida hecha. Perú, Bolivia, que es tan barato. En Bolivia no cociné, uso del gas que consumo, es para calentar agua para tomar un mate, un café. Y acá vemos que tenés todo lo que es la cabina para manejar. Está todo juntito. Acá a la noche hicimos unas cortinitas, que es bastante templado. Blackout. Blackout, exacto. Bajo estas dos, entonces tengo un poco más de privacidad. Y bueno, acá tengo toda mi ropa de abrigo, todo lo que es de invierno lo tengo acá arriba. En invierno a veces me quedo sin luz y saco la comida de la heladera y la pongo acá. La heladera lo tengo bien frío y que no se ponga por ahí feo porque apago. Allá tenés la ropa, ¿verdad? Mi ropa está solamente acá. Regalé ropa en el camino, yo bajé 40 kilos en el viaje. Pero bueno, cuando empecé a salir y a viajar y a vivir de otra manera, es más activa. Una de las preguntas, digamos, que se hacen todos, ¿no? Los viajeros, y vos es si, bueno, sos feliz con este estilo de vida, ¿no? Mirá, me quedé súper corto con la felicidad que recibo. Es más allá de sacarse una foto, ver un paisaje lindo y demás. Mi viaje consiste en conocer mucha gente, en conocer su cultura, su país, convivir con ellos, porque hay lugares que me quedo poner un pueblo chiquititos, son los que más me fascinan, y por ahí estoy un mes. Qué lindo, Sandro, qué lindo. Contanos cuáles son tus redes, así la gente te sigue y puede ver tu viaje también. Estamos en Instagram y en YouTube, el número 3, Días con Z, que es mi apellido, el de mis hijos, 3 días viajando. Pero bueno, nunca fuimos 3, pero bueno, siempre el único días viajando. En las redes nos ubican como 3 días con Z, 3 días viajando.
3 días viajando, se lo vamos a dejar por acá. Y bueno, Sandro, muchas gracias por tu tiempo. ¿Hay algo que le quieras decir a la gente para cerrar el video? Es incentivar siempre a la gente a hacer lo que les gusta, sin joder a nadie, como digo yo en cada cierre de video, que sean felices, que la vida es una que pasa pronto. Sé que a veces es difícil, que económicamente todos queremos salir con una nave espacial a dar la vuelta por el mundo y a veces no se puede. Acomodarse con lo que uno tiene, cerrar siempre las puertas que van a quedar atrás, cerrarlas para que después no te incomoden en el viaje y vivir la vida felices. Gente, sean felices haciendo lo que les gusta sin jorobar a nadie. Bueno, gente, esperamos que les haya gustado el video, le dan me gusta, lo pueden seguir a Sandro como 3 días viajando, compartan el video, nos dejan en comentarios qué opinan ustedes sobre esta forma de viajar y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.